Buenas, mi nombre es Yuri Catherine Sánchez, soy actualmente estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNA. Para la realización de este trabajo de cultura ética, durante el periodo escogí el sector campesino. ¿Por qué considera que este tema es pertinente? El sector campesino es pertinente porque es allí donde transcurre toda la época de la violencia y la cual marcó mucho el agro. Los campesinos se vieron expuestos a todas esas represalias de la guerra bipartidista, lo cual pues tampoco los opacó y lanzaron sus voces de rebeldía. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Lo relaciono pues la participación política en Colombia pues ha sido muy mínima. Los campesinos participan del voto, los hombres, eh, pero es la única manera. Las mujeres participan después del año 1957 y la democracia en Colombia, pues estos lo hacen a través de las asociaciones o las organizaciones en las cuales hacen parte, porque el periodo del tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector seleccionado. Escojo desde el año 1925 al 1970 porque fue un periodo donde pasaron muchos hechos relevantes históricos, el levantamiento bolchevique en 1929, lo cual se dice que fue el primer levantamiento a nivel latinoamericano, entonces es algo muy histórico de nuestro país. Eh, ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico? El norte del Tolima, por lo mismo, porque acá en este sector pasaron hechos muy relevantes. El Líbano Tolima fue el primer exportador de café a Alemania, a Europa. Desde allí traían muchos libros. Ya había pasado la Revolución Rusa en 1917, lo cual pues también todos estos libros y estos periódicos los traían y la gente del Líbano Tolima se empezaba a informar de todo lo que pasaba, lo cual los inspiró para hacer el levantamiento del 1929. Eh, ¿Cuál es el contexto histórico en el que se encadena el, la temática o el sector? En 1964 más o menos llega a los 1864 llega don Isidro Parra, ya que había un desencadenamiento a los liberales, una guerra en Antioquia, entonces don Isidro decide viajar con su familia, entonces colonizan estas laderas del norte del Tolima, Líbano precisamente fue un fundador y este fue el que trajo consigo todas estas ideas eh, liberales y revolucionarias acá al Líbano Tolima. Eh, ¿qué, población, ¿Qué población es afectada? La población afectada son los campesinos en sí, los trabajadores, la clase más pobre, más vulnerable de este sector, de esta parte del país. Y los actores son policía, los militares, los alcaldes, entre otros. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto? Pues la creación del Partido Revolucionario, eh, la construcción del bandolerismo aquí en el norte del Tolima, el levantamiento bolchevique en 1929 y también hacía parte, este grupo hacía parte del Partido Comunista de Colombia. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Hoy en día pues los campesinos seguimos igual que antes, no se ha hecho, eh, se sigue peleando por lo mismo, este país nunca ha hecho una reforma agraria, los campesinos no somos reconocidos en la Constitución Política de 1991, lo cual se puede evidenciar en el artículo 64, parecemos como pequeños agricultores. Entonces se sigue yendo a las marchas
a exigir nuestros derechos y a defender lo que ya se ha logrado durante muchos años. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Aporta a la construcción de la democracia desde las pequeñas prácticas, desde las prácticas que se realizan en las comunidades y en los territorios, eh, en las asociaciones. Ejemplo, el Coordinador Nacional Agrario eh, tiene una figura territorial que se llama los territorios campesinos agroalimentarios, que desde allí los campesinos se piensan una manera económica y una manera también de ser autogobierno y poder defender el campo y poder decidir qué quieren los campesinos desde sus semillas criollas y todo esto, porque el campo también los campesinos se ven obligados a hacer parte a adquirir los paquetes tecnológicos, las semillas transgénicas de Monsanto, entre